Hola a todos. Hoy vamos a ver en qué consiste la espontaneidad de una reacción. Una reacción se dice que es espontánea cuando ésta sucede sin necesidad de un aporte de energía, como por ejemplo puede ocurrir en la oxidación de los metales. Para ello vamos a introducir una nueva variable termodinámica que se llama energía libre de Gibbs y se representa por la letra G mayúscula. Como ya sabéis, en termodinámica venimos estudiando las variaciones de energía. Su unidad, julios. Pues diremos que una reacción es espontánea si esta variación de energía libre es negativa y no será espontánea si el resultado que obtenemos es positivo. Para calcularla vamos a usar la siguiente expresión, la que veis ahí en la pantalla. Variación de energía libre de Gibbs va a ser igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. La entalpía sabéis que es energía, luego también se mide en julio, o julios partido por mol, la temperatura en Kelvin y la entropía, que medía el grado de desorden de la reacción, en julios partido de Kelvin y de mol. Con esta expresión ya podemos obtener perfectamente si la reacción será o no espontánea. Veamos mejor algunos ejemplos para ponerlo en práctica. En este primer ejemplo nos preguntan si la siguiente reacción será espontánea o no a 298 Kelvin. Lo primero que tenéis que comprobar es que la reacción esté bien ajustada, que en este caso sí lo está. Segundo, para saber si una reacción es o no espontánea, tenemos que calcular su energía libre de Gibbs, como ya hemos dicho anteriormente, a partir de la siguiente expresión. Entalpía menos la temperatura por la entropía de la reacción. Si os fijáis, nos dan los datos necesarios para calcular tanto la entalpía de la reacción como la entropía de la misma. Así que vamos a ello. La entalpía de la reacción, os recuerdo que se calcula como la suma de las entalpías de formación en condiciones estándares de los productos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos también en condiciones estándares. Esta n, os recuerdo que eran los coeficientes que había en la reacción. Vamos a ello. Tendríamos como productos primero 2 moles por la entalpía de formación en condiciones estándares del NO, menos, y a continuación escribiríamos la entalpía de los reactivos. ¿Qué ocurre? Si os fijáis, en los datos no aparece ni la entalpía de formación ni del oxígeno ni del nitrógeno, porque os recuerdo que al ser sustancias simples, la entalpía de estos compuestos es 0. Por lo tanto, la entalpía de la reacción se calcularía ya directamente multiplicando 2 por la entalpía del monóxido de nitrógeno. 180,6 kilojulios partido por mol. El siguiente paso sería calcular la entropía de esta reacción, que ya conocéis la expresión, que es muy semejante a la de la entalpía. Producto menos reactivo. En este caso sí nos dan todos los datos. Producto tendríamos 2 moles por la entropía del NO en condiciones estándares y reactivo 1 mol por la entropía del nitrógeno más 1 mol por la entropía del oxígeno. Os recuerdo que este 2, este 1 y este 1 son los ajustes de la ecuación, ¿vale? Lo que nosotros hemos utilizado para ajustar la ecuación. Ya solo nos queda multiplicar y resolver la ecuación. Cuidado con los signos, que es fácil equivocarse. El resultado sería 24,7 julios partido de mol Kelvin, ¿vale? Las unidades las mismas que nos dan en los datos del problema. Ya tenemos el valor de la entalpía de la reacción y el valor de la entropía de la reacción. Por lo tanto, podemos proceder a calcular la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs será igual. Vuelvo a poner la fórmula.
Cuidado con las unidades, porque si os fijáis, la entalpía está en kilojulios y la entropía está en julios. Luego tenemos que poner las dos en las mismas unidades, si no, no vamos a poder restarlas. Para ello voy a pasar directamente la entalpía 180,6 kilojulios. Si lo multiplico por 1000 ya obtengo julios. Luego lo voy a multiplicar por 1000 y se me quedarían julios partido por mol. Menos la temperatura, hemos dicho que son 298 Kelvin, por la entropía de la reacción, 24,7 julios partido mol y Kelvin. Si os fijáis, Kelvin con Kelvin se me va y ya sí puedo restar julios partido por mol menos julios partido por mol. El resultado es 173,24 kilojulios. ¿Vale? Este resultado ya lo he pasado directamente a kilojulios. En julio sería 173.240. Si os fijáis, es positivo, luego la reacción no es espontánea. Y esa sería la conclusión. Otro ejemplo que os podéis encontrar es el siguiente. Para cierto proceso tenemos los siguientes valores de entalpía y de entropía, que si os fijáis los dos son negativos. Suponiendo que aproximadamente estos valores no varían con la temperatura, ¿a qué temperaturas es espontánea esta reacción? Es decir, aquí no sabemos ni con qué reacción estamos trabajando. No preguntan por la energía libre de Gibbs, sino a partir de qué temperaturas o por debajo de qué temperatura este proceso que desconocemos será espontáneo. ¿Cómo sabemos eso? Para ello vamos a utilizar la misma expresión de antes. La variación de energía libre de Gibbs va a ser la entalpía menos la temperatura por la variación de entropía de la reacción. Sabemos que si esa variación es negativa será espontánea y si esa variación es positiva no será espontánea. Pero ¿cómo calculo yo las temperaturas a partir de las cuales o por debajo de las cuales sí será espontánea? Pues si yo igualo la energía libre de Gibbs a 0, la reacción estará en equilibrio. Por lo tanto, a partir de esta expresión, puedo calcular la temperatura a partir de la cual esa reacción estará en equilibrio. Si despejo la temperatura, la expresión se me quedaría como la entalpía dividido entre la entropía de la reacción. Con los datos que me da el problema, y teniendo cuidado de nuevo con las unidades porque una está en kilojulios y la otra en julio, luego la primera la voy a multiplicar por 1000, julios con julios se va, y ya las unidades que me quedan son Kelvin, obtengo la temperatura en la cual la reacción se encuentra en equilibrio, es decir, no es ni espontánea ni no espontánea. ¿Cómo sé yo ahora? Este sería el límite de las temperaturas. ¿Cómo sé yo ahora cuándo será espontánea? ¿Si por encima o por debajo de estas temperaturas? Pues vamos a coger dos valores al azar. Por ejemplo, si yo calculo, normalmente lo más fácil es coger la temperatura a 0 Kelvin, que es más fácil de sustituir. De esta forma, la energía libre de Gibbs será igual a menos 240.000 julios menos 0 por menos 110. Como sabéis, esto obviamente es 0 y el resultado va a ser menos 240.000, que es negativo. Esto quiere decir que a temperaturas inferiores de 2181,8 Kelvin, porque la que hemos cogido es inferior, la energía libre de Gibbs siempre va a ser negativa. Luego la reacción sí será espontánea. Si seguís queriendo comprobarlo, coger valores superiores a 2181,8, por ejemplo, no sé, 3000 Kelvin, comprobaréis que entonces la variación de energía libre de Gibbs os va a salir positiva, es decir, no espontánea. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta ¿a qué temperatura es espontánea esta reacción?, este proceso será espontáneo siempre y cuando la temperatura sea inferior a 2181,8 Kelvin.